Hoy estamos concluyendo la serie del mes de septiembre, oraciones extraordinarias. Primero, el pastor Sebastián de Briones nos habló sobre la oración de Ana. Luego nuestro pastor Carlos Chacón nos habló sobre la oración o la canción de María, el Magnificat. El domingo pasado, pastor Mike Ureña nos enseñó sobre la oración de Nehemías. Y hoy cerraremos la serie hablando de un tema que está inmerso en nuestro diario vivir. Les pido que por favor cierren sus ojos, porque vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que abra sus corazones, sus mentes y ponga su mano sobre mí para comunicarle lo que Él ha puesto en mi corazón. Padre, gracias por este tiempo que como familia podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y corazones para entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, ya lo puse en formato de lectura. Ustedes se han puesto a pensar sobre cuando a las personas buenas les suceden cosas malas. Ese es el título de un libro de gran venta, con más de 4 millones de ejemplares vendidos. Y es interesante, publicado hace más de 20 años. O sea que es como... Este libro fue escrito por el rabino Harold Krusner. Después de que perdió a su hijo de 3 años, extraña degenerativa. La verdad es que yo estoy seguro que en su círculo cercano usted conoce personas con experiencias duras, tal vez como esa. Por ejemplo, una pareja que esperaba a su bebé y ya había preparado su cuartito, ya había comprado su cuna y lo pierden. Qué duro. Una familia que pierde a su madre o a su padre de manera repentina. Qué duro. Alguien que en un abrir y cerrar de ojos pierde todo por lo que luchó en su vida en un incendio, por ejemplo. En situaciones como estas, tan duras, como que es normal que salta una pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O si Dios existe y se supone que sea clemente, bondadoso, ¿cómo es posible que nos haya hecho esto a nosotros? ¿Le parece conocida esas frases? Para los que ya tenemos algunos años, recuerdo claramente aquel fatídico 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas en Nueva York colapsaron después de que 2 aviones de líneas comerciales que fueron usados como misiles la derrumbaron. Más de 3,000 personas perdieron la vida. En medio de esa tragedia, también recuerdo una entrevista que le hicieron a la hija del predicador Billy Graham en el programa Early Show. La entrevistadora Jane Clayson preguntó: ¿por qué Dios ha permitido esto? O sea, sin juicio y sin nada ya había un culpable. ¿Por qué Dios
ha permitido esto. Anna Graham le respondió, y ahí está en la pantalla: creo que Dios está profundamente triste, tal como nosotros lo estamos. Pero por años le hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras escuelas, de nuestros gobiernos, de nuestras familias y de nuestras vidas. Y siendo Él el caballero que es, creo que nos hizo caso y se hizo a un lado. ¿Cómo podemos pretender ahora, dijo ella, que Dios nos dé su bendición y protección si le hemos ordenado que nos deje solos y le hemos dado la espalda? ¡Qué duro! Es que, aunque muchos tienen a Dios olvidado en su día a día, en momentos como estos, en medio del dolor, nuestro fuero interno tendrá siempre la tendencia de mirar al cielo y culpar a Dios. En general, ¿quién no ha tenido en su vida un momento duro y desgarrador? Creo que la mayoría. Entonces la pregunta clave no es si yo voy a pasar por algo así, sino cómo lo voy a pasar, cómo lo voy a superar. La Biblia recoge para nosotros un antiguo y notable relato de sufrimiento y de cómo manejar con éxito lo que podríamos llamar cosas malas o pruebas, para que nosotros también aprendamos y salgamos airosos de esas circunstancias que indudablemente vamos a pasar. Me refiero a la historia de Job. Sí, hoy hablaremos de la oración extraordinaria de Job. Lo primero es que el carácter de Job fue formado en el sufrimiento. La historia de este hombre, la verdad que es un testimonio poderoso de cómo el sufrimiento puede moldear el carácter de las personas. Bueno, en este momento usted puede decir, pero ¿cómo es eso? Bueno, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, inclusive en los tiempos modernos. Recordemos a José, hijo de Jacob. ¿Se acuerdan? Fue vendido como esclavo. Tuvo que estar en la cárcel. Bueno, este hombre sufrió algo terrible. Y todo esto para formar su carácter. Inclusive hay una serie de videos muy lindos que se llaman Del sueño al destino. Creo que son 10 capítulos. Donde este muchacho fue formado de ser un soñador a tener el carácter para ser el segundo en autoridad en Egipto. Ya en los tiempos modernos, me recordé de dos líderes, de Nelson Mandela, que llegó a ser presidente de Sudáfrica, pero no sin antes haber pasado 27 años encarcelado, donde su carácter pacifista fue formado. También tenemos otro gran estadista que llegó a ser presidente de Uruguay, un poco atípico, Pepe Mujica, que en principio era un guerrillero y que también su carácter fue formado después de 13 años en las cárceles, en los fríos calabozos de ese país. Conste, debo aclarar que no es que compartan ni ideologías ni posiciones políticas con estos dos hombres. Nada más estoy tomando el ejemplo de que sufrieron su carácter fue formado para llegar a cierto punto. O sea, la circunstancia, el carácter del hombre. Y aunque usted no lo crea, nuestro carácter va a ser moldeado como una escultura a martillo y cincel por las manos del maestro. Nunca va a dar un golpe más duro del que la escultura pueda soportar, porque si no se echa a perder. Regresemos a Job.
Desde el comienzo del relato en Job 1:1, es el primer verso del primer capítulo, se presenta a Job como un hombre perfecto. Wow. Cuando yo me trato de hacer la comparación, me siento así como debajo de la suela del zapato. Perfecto y recto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, con esa descripción es indudable que podemos decir que Job era un buen hombre. La Biblia dice que Job fue un hombre de gran riqueza, de gran influencia, y lo describe como el varón más grande entre todos los orientales. Wow. Además de una gran fortuna, tenía 10 hijos y su esposa, el tesoro más preciado, la familia. También el verso 10 dice que Job había sido bendecido con tanta abundancia que la gente creía como que Dios había puesto una muralla alrededor de él para protegerlo. Sin embargo, a pesar de su integridad, Job no fue eximido de enfrentar pruebas devastadoras, pruebas durísimas. En el espacio de unas horas, es que esto fue duro, unas horas, pasó de la pobreza, de la riqueza a la pobreza. Perdió todo. A sus 7 hijos y 3 hijas las perdió. Y su esposa, antes de abandonarlo, le dio un consejo: maldice a tu Dios y muérete. Ve a ver qué hace. Y se fue. Por último, narra la historia que Job perdió su salud. Se infectó de sarna. Y dice la Biblia que solo le quedó un pedazo de tiesto, un pedazo de teja para estarse rascando la sarna. Esto en cuestión de horas. Sin embargo, a pesar de tanta tragedia, la Biblia nos dice: en todo esto no pecó Dios, Job, con sus labios. El sufrimiento de la vida de Job sirvió como un crisol en la cual su fe, su paciencia y su confianza fueron puestos a prueba. Podemos decir que el carácter de Job fue forjado en la fragua del dolor y la adversidad. Que cuando todas las cosas van bien, qué lindo, ¿verdad? Es más, ni nos acordamos de Dios. Pero cuando comienzan a ir medio mal o mal, lo primero que hacemos es reclamarle a Él. Y a medida que leemos la historia de Job, vemos cómo Job luchó con preguntas profundas sobre el propósito de su sufrimiento y sobre la justicia divina para él. Si yo soy un buen hombre, si soy recto, si soy el perfecto, ¿por qué? Es que cuando estamos en la prueba, por lo general no entendemos el propósito de aquella situación. Y es ahí donde decimos: ¿por qué yo? Porque ¿a quién le gusta sufrir? Nadie. Va en contra de los instintos más básicos de su supervivencia, inclusive. A pesar de su dolor y confusión de todo lo que estaba pasando tan rápido, no maldijo a Dios ni renunció a su fe. Más bien, dice la Biblia, que buscó comprender, confrontó racionalmente sus dudas y demostró una fe genuina, incluso en medio de la inseguridad de su futuro. Porque eso nos preocupa muchas veces, ¿verdad? Me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el colegio de mis hijos? Y comienza las dudas a venir sobre el futuro. En esta etapa debemos tener presente, hermanos, que el sentimiento, cuando nos sentimos desamparados, desprotegidos, nos llenamos de incertidumbre del futuro que viene.
y afloran dudas sobre el cuidado que Dios tiene de nosotros. Dios como nuestro papá, como nuestro padre. ¿Cómo hacer que si me ama yo estoy pasando esto? Y esas reacciones son totalmente humanas, Dios nos conoce. El problema es si damos espacio a la duda para que nos invada, para que nos controle. Porque la duda abre la puerta para que entre el temor. Y el temor es el arma del enemigo que nos aleja de Dios, que es la fuente de amor. Porque dice primera de Juan 4:6, 4:8, que Dios es amor. Recordemos, no es que Dios tiene amor, es que Dios, su esencia es amor, y nuestro amor que vence el temor viene de Dios. Y si nos apartamos de Dios, ¿con qué vamos a vencer el temor? El temor es la antítesis de la fe, de la confianza, de que nuestras vidas están en estrés. Tu vida está escondida en Dios, aunque usted lo dude por momentos duros que tenga. El segundo punto es que Job utilizó la oración como la estrategia para salir victorioso de estas pruebas. Cuando leemos los primeros capítulos acerca de la historia de la vida de este hombre, con los detalles del sufrimiento y del dolor, uno pensaría que iba a continuar leyendo sobre resentimiento, sobre ira, sobre desconcierto, etcétera, etcétera. Pero no es el caso. Y entonces empezamos a entender, a comprender que hubiera sido muy difícil para Job salir airoso de estas pruebas tan duras, de no haber sido un hombre que por medio de la oración tenía comunión con Dios. Iniciando en el capítulo 1, en el verso 5, queda al descubierto su devoción y su fervor. Cuando nos dice que Job, oye qué lindo, Job se levantaba de mañana, hacía ofrendas a Dios por cada uno de sus 10 hijos. Porque se decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Entonces de una vez ofrecía ofrendas para que Dios perdonara a sus hijos. Era un hombre cercano a Dios. Él tenía una comunión y una relación con Dios diaria. No cada 15, cada 22, cada mes, cada semana. Diaria. Al igual que Job, la oración debe ser una práctica consistente y cotidiana para todos los hijos de Dios. Para nosotros los padres y abuelos, con mucha más razón, que tenemos más tiempo. Orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que el Señor los guarde, los ayude. Es una responsabilidad. 16. La oración del justo puede mucho. Por eso debemos orar con propósito, con frecuencia y con fervor. Hermanos, la oración eso es un ejercicio del corazón. Es un acto de comunicación con Dios acerca de lo más importante de mi vida y de la vida de mis seres amados. Algo que resaltar en toda esta tragedia de Job es que a pesar de que sus amigos lo alentaron a maldecir a Dios y abandonar su fe, igual que lo hizo su esposa, Job eligió una respuesta diferente.
El verso 10 del capítulo 2 dice, destaca la notable reacción de Job ante la adversidad y ante los malos consejos. No pecó Job con sus labios. En lugar de maldecir como lo hacen muchas personas, dice, Job oró y Job adoró a Dios. Oró y adoró. Solo como comentario, hacia el margen. Póngale atención a alguien que se pegue un martillazo en el dedo. ¿Cómo reacciona? Comienza a maldecir, a patear. Es fácil conocer a una persona desde adentro, porque eso no está intelectualizado, eso es una reacción. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Era un comentario al margen nada más. Job ofreció una oración extraordinaria, bendiciendo el nombre de Dios. Ahí está en Job 1:21, lo tienen en sus pantallas. Esta oración es impresionante. El hombre más millonario, el hombre más grande. Me imagino que estaba lleno de personas que lo dice Job. Esto es una oración extraordinaria, definitivamente. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio, lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, santo, cuando yo leo esto, hermano, es que me llega. La oración se convirtió en su estrategia para enfrentar las pruebas y mantener su relación con Dios intacta. Notemos que dice que Job adoró a Dios. Adorar es postrarse delante, arrodillarse delante. Es reconocer que esa persona es más grande que nosotros, es la persona ante la cual nos estamos postrando. Y Job lo hizo de mutuo propio. No por obligación, sino por convicción. Tras este acto de adoración, ¿sabe que me quitaron el reloj? A ver cómo andamos. Gracias. Tras este acto de adoración, podemos notar algo interesante. Algo interesante en el corazón de Job. Antes de entrar al punto, déjeme ampliar. Cuando somos heridos, nuestra reacción inmediata es responder. Imagínense, Job había sido herido en lo más profundo de él. Perdió su familia, hermanos. ¿Usted sabe lo que es perder 10 hijos en un abrir y cerrar de ojos? Perder su fortuna. Pero el corazón de Job estaba intacto en cuanto a Dios. No tenía resentimiento con Dios. Job pudo, a pesar de su dolor, arrodillarse y bendecir a Dios. Aleluya. ¡Qué ejemplo, Dios mío! Y es que, ¿saben? En mis 42 años de ser pastor, he conocido cientos de personas en mis horas de consejería que después de haber tenido pérdidas personales duras, están resentidas con Dios. Y ese resentimiento hace que no puedan acercarse a Dios para que Dios las sane. Es una barrera. Y no hay manera. Hasta que, por la gracia de Dios, ellas pueden abrir su corazón y Dios puede comenzar a hacer la obra de sanidad. Pero Job no tenía su corazón herido. Tal vez estaba dolido por las pérdidas, pero su relación con Dios estaba intacta. Cuando estamos heridos y no nos acercamos a Dios, ese obstáculo
no nos permite que Dios esté cerca de nosotros, porque nosotros lo alejamos. Porque Dios estará cerca de nosotros sí y solo si nosotros se lo permitimos. Él es un caballero. La oración de Job realmente no fue una oración solamente de súplica y de pedir ayuda. Fue una oración de sumisión, de confianza en el Dios que él había conocido. A través de sus oraciones, Job no solo compartió con Dios sus dudas como cualquier persona, sino que también dice que lo adoró y le demostró que lo amaba. Wow, esto es impresionante. Su comunicación constante con Dios le permite encontrar consuelo y esperanza en medio de la desolación, en medio de la tragedia. Y esto le sirve para tomar fuerzas y sobreponerse a lo que está viviendo. Estoy perdido sin reloj. ¿Qué hora es? ¿Alguien me puede decir? 11:20. Me quedan 2 horas. Bendito Dios. Entonces, vamos a seguir. No es que me iba a brincar una parte. Job ofreció una oración de resignación, hermanos. La pérdida de todos sus bienes yo creo que no fue tan relevante como la pérdida de toda su familia. Porque para mí el mejor invento de Dios es la familia, hermanos. Qué lindo. Son los que están a tu lado cuando todos te dejan solo. Son los que acuden cuando estás enfermo. Son los que te levantan cuando estás caído. La familia, el mejor invento de Dios. Y Job estaba, tal vez es lo que más le dolió, perder su familia, porque es la tragedia más grande para cualquier padre y cualquier madre. Pero Job sigue siendo para nosotros un ejemplo a seguir. Él expresó ante Dios todo su dolor, con los elementos que culturalmente le permitían. Dice que Job se levantó, rasgó sus vestidos, su manto, se rasuró la cabeza, yo no tendría mucho problema, y se postró en tierra y adoró. Esos actos eran la máxima expresión de dolor en aquel entonces. La relación de Job con Dios le permitió expresar libremente su dolor, su descontento, sin pecar. Poder reconocer que todo lo que tenemos, hermanos, y esta parte es dura, todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios. Y cuando podemos entender e interiorizar esto, que todo lo que somos y que todo lo que tenemos viene de Dios, nos va a ayudar a soportar las privaciones, porque no es tuyo. No es mío, viene de Dios. Somos los administradores. Como dice Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. ¿Saben? Job estaba claro con eso. Entonces no tuvo problema en decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Alabado sea el Señor. No estaba pegado a las cosas materiales. Esta es una actitud de humildad, de confianza. Y saben, hermanos, esta actitud siempre va a tener. Porque al final del capítulo 12, del capítulo 42, permítanme que se me hace como esto. Leemos la última oración de Job, que dice, yo creo que se las puse ahí. Entonces Job le respondió al Señor. Cuando usted responde es porque alguien le pregunta. Quiere decir que Job tenía una conversación, no un monólogo. ¿Cierto? Ok.
Dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Eso lo está expresando Job. Tú preguntaste, o sea, Dios le preguntó a Job, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Dios le preguntó a Job eso ante los reclamos de Job. Y vea qué humildad, hermano. Soy yo. Soy yo. Y hablaba cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escuche y yo hablaré. Y dice Job, tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hermano, usted no me puede ver la confianza que hay entre Dios y Job y Dios. Y tendrás que contestarla. Y lo busqué en todas las versiones y en todas es como un mandatorio. Pero hay un verso 5, hermanos. El verso 5, por favor, dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te han visto mis propios ojos. Y termina diciendo, me retracto de todo lo que dije. ¿De verdad? Y me siento en polvo, otra acción para demostrar el arrepentimiento, y en ceniza, en señal de arrepentimiento. Esta actitud tuvo una gran recompensa, porque dice Job 42:10, cuando oró Job por sus amigos, esto estamos al final del libro ya, dice, el Señor le restauró sus bienes. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Interesante. Hermanos, deseo ponerle rostro al sufrimiento y al poder de la oración. Permítame contarles un pequeño testimonio. Cuando a los 29 años me diagnosticaron cáncer con una expectativa de vida de 3 meses, después de la segunda o tercera semana de quimioterapia, mi estómago llegó a ser como una úlcera completa. No había esa mucosa que lo recubre. Eso dijo el gastroenterólogo. Y si una úlcera chiquitica duele, imagínense. Recuerdo un viernes, el viernes cuando salí del hospital, que mi hermano Mario era el que me llevaba a internar y el que me recogía del hospital y me llevó a la casa. Aquel dolor era tan insoportable. Lo que yo digo era un dolor de muerte. No recuerdo en toda mi vida haber tenido un dolor como ese. Yo recuerdo que yo oraba y me ponía las manos pidiéndole a Dios que quitara este dolor. Y nada. Y yo le decía, Señor, estas manos que usaste para sanar a fulano, nada. Señor, estas manos que usaste para levantar un muerto, nada. El dolor seguía, el dolor seguía. Las horas pasaban y yo recuerdo que con lágrimas yo le decía, Señor, llévame, porque ya no aguanto. Por supuesto, en medio de todo esto, ahí estaba mi esposa, sufriendo a la par mía. Y estaban mis 3 hijos, sufriendo a la par mía. Me vio tan mal mi esposa que llamó a mi hermano, que era médico. Y mi hermano, al ser como las 10 de la noche, llegó con algún compuesto analgésico, una jeringa así, hermanos. Y le dijo a mi esposa, no se asuste,
porque con esto va a dormir hasta mañana a las 3 o 4 de la tarde. Me inyectó, yo nada más sentí que me hicieron. A la 1 de la mañana yo estaba despierto con el dolor, con una intensidad igual. Era algo terrible, hermanos. Yo comencé nuevamente a orar y no había respuesta de Dios. Lo que sí recuerdo es que en mi oído derecho había un susurro que me decía: Dios no existe, por eso no te contesta. Quítate el dolor. Yo tenía una pistola, hermanos. Quítate el dolor, ahí está la pistola. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Hasta que yo le dije a Ginette: Ginette, ya no aguanto, ora por mí. Ginette estaba agotada ya. Mis hijos tenían 7, 5 y 3 años. 7 años Gloriana, 5 años Marvin Eduardo y 3 años Silvia. O sea, el trabajo de los niños y un enfermo casi terminal. Recuerdo que Ginette se puso a orar. Pero no fue la oración que yo esperaba. Yo esperaba, pero no. Ella comenzó a hacer lo que hizo Job. Señor, te doy gracias por el dolor. Te doy gracias por el cáncer. Te doy gracias por la situación económica. Y comenzó a dar gracias y gracias y gracias por todo lo que nadie daría gracias. Y aquella oración se hizo como infinita para mí. Y mientras ella adoraba a Dios en agradecimiento, mi dolor comenzó a irse. Al menos yo pude percibir que nuestro cuarto se llenó de un aroma sutil y la presencia de Dios inundó aquel lugar, hermanos. Yo dormí no sé cuántas horas sin dolor. Por supuesto, aquel diagnóstico de 3 meses el Señor lo revirtió y hoy estoy hablando con ustedes, hermano. Pero lo que les quiero contar, lo que les quiero decir es que cuando estemos en medio de la fragua, no reclamemos, no berriemos, adoremos a Dios porque Él está en control de nuestras vidas. Si algún momento en su vida usted le dijo: Señor, sé mi Señor, entonces Él es su Señor, toma decisiones sobre tu vida. Pero sí le garantizo, nunca, nunca, nunca las decisiones del Señor van a ser para perjudicarte. Él quiere formar a Cristo en tu vida. Él quiere hacer, ¿usted sabe lo que significa cristiano, hermano? Cristo chiquitico. Él quiere hacer un Cristo chiquitico en cada uno de nosotros y que nosotros alumbremos con la luz de Cristo en nuestra vida a tanta gente que necesita, porque vive en la oscuridad. Ya voy a terminar. Me voy a permitir sugerirle 5 puntos chiquititicos para que su oración y mi oración sea eficiente ante Dios. Lo primero es: expresemos nuestras emociones libremente al Señor. Expresémoslas. No tenemos que pretender estar bien cuando estamos sufriendo, porque aquí en la viña decimos: ven como eres y serás amado. Y si no nosotros lo decimos, como Dios no va a decirte: ven como eres, ven como estás. Job no ocultó su dolor, sus emociones, ni intentó reprimirlo. A lo largo del libro se lamenta y cuestiona su situación.
como cualquiera de nosotros. Incluso llega a desear no haber nacido. Esto nos demuestra que es válido expresar nuestras emociones y cuestionamientos ante Dios. Acuerde que Dios es tu Padre, tu papá. Así como cuando los hijos llegan a encararlo a uno a veces, ¿verdad? Con respeto, pero se lo dicen. Eso se llama relación, hermanos. Job lo hizo y nosotros podemos hacerlo también. En algún momento prediqué sobre el Salmo 13, donde David también hace un gran berrinche, pero después adora a Dios reconociendo. Amén. Si tu relación con Dios es así de cercana, podemos hacerlo, hermanos, sin reclamarle, sin pecar. Lo segundo es, busquemos respuestas, pero sin culpar a Dios, hermanos. A pesar de la desesperación de Job, nunca culpó a Dios de su sufrimiento. Aunque cuestionó la justicia de su situación, claro, era injusto para él. Mantuvo siempre su temor y su reverencia. En lugar de culpar a Dios, dirigió preguntas a Dios. Y saben, muchas veces Dios no le contestó las preguntas a Job, pero su fe siguió intacta. Muchas veces el Señor sabe por qué no nos contesta. Busquemos respuestas en Él, hermanos. Tercero, algo importantísimo, reconozcamos nuestra limitación humana ante la grandeza de Dios. A medida que avanza el relato, Dios habla con Job y le recuerda lo grande, lo vasto de su sabiduría y conocimiento. Por eso al final en la oración que leímos, Job le dijo, yo hablaba cosas que no entendía. Porque a veces no entendemos lo que nos está pasando, pero Dios tiene un plan, un objetivo más grande de lo que nosotros podemos entender. Luego, encontremos esperanza en la presencia de Dios, hermanos. Con tristeza, puedo decir que muchas personas, aún conociendo a Dios, van a buscar respuestas donde personas que le leen la mano, que le leen las cartas, en el horóscopo. Nuestra respuesta en Dios está en Dios, porque nuestra vida está escondida en Dios. Busquemos esperanza, fortaleza y respuesta, pero en la presencia de Dios, como lo hizo Job, hermanos. Y les garantizo que sí vamos a salir adelante. Y por último, aceptemos que no siempre vamos a entender lo que nos está pasando, pero con humildad nos vamos a someter a Dios. Porque, hermanos, como les dije, Dios no proporcionó todas las respuestas detalladas que Job le hizo, pero Job salió firme. Y él dijo, hablaba lo que yo no entendía, comprendió que Dios está más grande por encima del pensamiento y la lógica humana. En resumen, hermanos, la experiencia de Job nos muestra que es normal cuestionar y sentirnos abrumados por las tragedias, pero también nos enseña a expresar nuestras emociones a Dios con respeto, buscar respuestas en su presencia, reconocer nuestras limitaciones y siempre confiar en su sabiduría. A través de oraciones extraordinarias podemos encontrar consuelo, esperanza en medio del sufrimiento, hermanos. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Yo no sé si usted está pasando algo duro hoy, o si ha pasado algo y su corazón está herido, o si alguien en su círculo cercano está pasando algo duro, donde aparentemente no hay salida. Yo quiero decirle, si acudimos a Dios, siempre habrá salida. Él es la respuesta a nuestros problemas. Sí y solo sí le permitimos a Él estar en control de nuestras vidas. Tenemos que entregar nuestra vida a Él.
Y a veces pienso que en situaciones como esas es como dejarse llevar por la corriente. Porque en esa corriente, es la corriente de Dios, Él sabrá dónde vamos a salir. Dice la palabra de Dios que Dios no da cargas al que no puede llevarlas. Pero también dice que juntamente con la prueba que Él permite, dice juntamente con la prueba, Él dará la salida. Siempre habrá salida, siempre, hermanos. Cierre sus ojos, por favor.